Buenas tardes, estimados usuarios. Mi nombre es Roy Navarrete, soy kinesiólogo, magíster en neurociencias del CESFAM Tomás Rojas Vergara y me desempeño desde el punto de vista clínico en el Centro Comunitario de Rehabilitación ubicado en el SECOS Manuel Miranda. El día de hoy les voy a hablar de cuáles son las implicancias del coronavirus en nuestra salud musculoesquelética. Y lo que voy a hacer es que lo voy a enfocar desde el punto de vista de lo que lo hizo el equipo psicosocial en una de las cápsulas anteriores. Como ustedes saben, el coronavirus como pandemia ha provocado de que nuestro sistema de salud tenga que hacer muchos cambios para poder afrontarlo. Estos cambios van a provocar que, desde el punto de vista de las prestaciones, probablemente muchas personas no estén recibiendo algunos controles o no estén recibiendo algunas prestaciones, lo cual, sumado obviamente al contexto nacional, va a provocar de que nosotros nos afecte desde el punto de vista emocional. Por ejemplo, apareciendo estrés, apareciendo ansiedad, apareciendo miedo, apareciendo depresión, o si es que yo ya tenía depresión, aumentando o agravándola dentro de este proceso. Todos estos factores van a tener algún tipo de incidencia en lo cual es el bienestar musculoesquelético, y para entenderlo un poco mejor les voy a contar un poco de lo que hace el cerebro en estos casos. El cerebro es un órgano muy importante, el cual nos ayuda a poder interpretar las cosas que vienen de nuestro medio externo, de lo que los sentidos recogen. Por ejemplo, si es que yo veo una luz, esta luz es una onda electromagnética que va a entrar por mis ojos, va a convertirse en una señal que va a viajar por mis nervios y que mi cerebro la va a interpretar. Todo mi cuerpo está recibiendo señales constantemente. Lo hace a través del oído, a través del gusto, a través del olfato, a través también de lo que son mis articulaciones, de lo que son mis órganos internos. Y toda esta información que me llega desde el medio externo va a viajar hacia mi cerebro como formas de señales, y estas señales no van a tener ningún sentido salvo hasta que lleguen al cerebro, cuando el cerebro las interpreta y va a decir: esto es azul, esto es rojo, esto es un sonido, esto es una voz, etc. Lo mismo ocurre con el dolor. El dolor no tiene ningún sentido para nuestro cuerpo salvo hasta cuando el cerebro lo interpreta. ¿Cómo se produce este dolor? Este dolor se produce, por ejemplo, cuando yo tengo una lesión musculoesquelética o cuando mi cuerpo cree que está en riesgo de tener algún tipo de lesión. Y va a verse influido también por las experiencias previas que yo tenga, va a verse influido por ejemplo, mi calidad de sueño, va a verse influido por si yo tengo alguna condición de salud mental que me está afectando, por ejemplo, una depresión, va a verse afectado por el estrés, por la ansiedad, por la calidad de sueño. Si ustedes se fijan, todos estos factores que yo les estoy nombrando son algunos de los que se pueden modificar debido a esta pandemia, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de que nosotros estemos en esta situación de salud en este momento como país, va a modular, va a hacer que cambie nuestras molestias musculoesqueléticas, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, pensamos de que el dolor es como una receta, nosotros sabemos de que esta receta puede tener varios ingredientes, los que yo le nombré a continuación. Puede tener una lesión, puede tener miedo, puede tener ansiedad, puede tener depresión, puede tener disminución de la calidad de mi sueño. Y yo esta receta, para prepararla, requiero de que estos ingredientes estén combinados en distintas formas. Yo le puedo echar o mucho de uno o poco del otro, pero el resultado, el dolor, quizás se consciente gracias a mi cerebro, siempre va a ser real y puede ir variando dependiendo de cómo yo voy afrontando mi condición. Nosotros, por ejemplo, en este tipo de condiciones en los que nos encontramos actualmente, tenemos que tener una serie de conductas que están enfocadas a disminuir el riesgo de contagiar a otras personas. Por ejemplo, el aislamiento social, por ejemplo, en casos un poco más avanzados, las cuarentenas, los toques de queda. Y esto va a hacer de que mi condición, por una parte emocional, cambie y me vuelva un poco más vulnerable a tener este tipo de molestias. O por otra parte, baje mis niveles de actividad física, lo cual también, en cierta forma, va a hacer de que yo sea más vulnerable a que las molestias aparezcan, ¿ya? ¿Para qué personas va enfocado entender el dolor de esta manera? Sobre todo para aquellas personas que, por ejemplo, sienten un dolor y a que al tocarse les cuesta identificar desde dónde hasta dónde molesta, cuando el dolor es como difuso. O cuando, por ejemplo, en su piel tienen dificultades para poder sentir el roce, para poder identificar cómo lo están tocando, si es que de repente
una sensación que en condiciones normales no me provoca molestia, lo provoca, por ejemplo, el calor o el frío, si en otra parte de mi cuerpo no me molesta y en ese lado sí, ese tipo de personas probablemente estos factores emocionales los afecten un poco más. Ahora, ¿qué tenemos que tener en claro nosotros? Estos factores de aislamiento social, de cuarentena, de toques de queda, va a hacer de que mi ánimo cambie y por lo tanto que mi sistema neuropsicoinmune cambie. Este sistema lo que hace finalmente es poder ayudarnos a dar respuesta frente a alguna situación externa. Por ejemplo, si es que yo veo algún peligro externo y tengo que correr, mi sistema neuropsicoinmune me va a ayudar a que yo pueda provocar ciertas sustancias, producir ciertas sustancias en mi cuerpo que me ayuda a reaccionar de manera rápida, de manera eficiente. También va a modular algunos ciclos que tienen que ver con las hormonas, que tienen que ver con muchas sustancias que regulan procesos biológicos en mi cuerpo. Ahora, si es que yo estoy deprimido, si es que yo estoy asustado, si es que tengo estos factores, es muy probable de que también mis defensas bajen, por lo tanto me vuelva más vulnerable al virus. Por lo tanto, les voy a dar una serie de recomendaciones a todas las personas que tienen algún tipo de dolor musculoesquelético, sobre todo aquellas que tienen estas condiciones que les comenté anteriormente, dolor difuso, que tienen alteraciones en la sensibilidad de la piel en la zona que les molesta, probablemente a esas personas les sirva un poco más. Por ejemplo, está muy recomendado el mantenernos activos físicamente. Existen muchas formas de poder mantenernos activos físicamente. Más adelante vamos a conversar con el profesor de educación física para que dé pautas generales para poder mantenernos activos en la casa. En las personas que tienen algún dolor musculoesquelético que es más bien específico, cualquier tipo de actividad física les va a ayudar, mientras nosotros lo hagamos a una intensidad moderada y que no nos provoque un aumento significativo del dolor. Si yo tengo un dolor que es muy tolerable, puedo hacer actividad física sin restricción. Por otra parte, también es muy recomendable mantener redes de apoyo, mantenerme conversando con las personas cercanas. Esto va a hacer de que disminuya mi estrés, va a hacer de que yo pueda bajar mi ansiedad, pueda fortalecer mi lazo con la persona en la cual yo tengo confianza y así protegerme un poco más del coronavirus para que mis niveles de mi sistema inmune estén un poco más aptos para poder afrontarlo. Además, se recomienda mucho que las personas que tienen actividades que les provocan satisfacción y que, por ejemplo, por temas de trabajo no lo podían hacer, ya sea tejer, leer, escribir, cualquier tipo de actividad que a mí me llene, está muy recomendado porque hace también de que mi bienestar psicológico mejore, por lo tanto, de que el riesgo de que mi dolor musculoesquelético aumente, ese riesgo disminuye, ¿ya? Y finalmente, mantenernos siempre optimistas. Este es un proceso que va a durar algunos meses. Yo no puedo ponerme en la situación de cada persona, probablemente algunos tengan situaciones más complejas que los otros, pero de todas maneras es importante mantener optimista, esto va a pasar, esto en un plazo idealmente corto de algunos meses debe controlarse, por lo tanto nosotros tenemos que saber de que la situación va a mejorar y que nuestra condición musculoesquelética, de que nuestros malestares físicos van a poder también ir mejorando en la medida que yo vaya siguiendo estos pequeños consejos. Muchas gracias.